Todos nosotros vivimos la realidad que no disfrutamos muchas veces el trabajo. Mire por lo menos lo que dice esta frase que va a aparecer en la pantalla. Quiero que la leamos juntos. Yo, los lunes, hasta que no me tomo un café y son las 2 de la tarde del viernes, no soy persona. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa realidad y pueden decir esto? Que usted hasta los lunes, hasta que no se toma un café y son las 2 de la tarde del viernes, no es persona, ¿cierto? La hora más difícil de nuestra vida son los domingos, tipo 4 o 5 de la tarde. ¿Qué siente usted un domingo 4 o 5 de la tarde? Se acabó el fin de semana. Bueno, este no porque es festivo, ¿cierto? Entonces sería el lunes 4 o 5 de la tarde. Tenemos como una tristeza, como una pereza, que uno no quiere hacer nada. Bueno, esto realmente es un cuadro clínico. ¿Sabían ustedes que existe una enfermedad que se llama la depresión de los domingos? Esto es una enfermedad que ha sido descubierta y tratada desde la psicología. Se dice también, por ejemplo, datos muy curiosos que yo no sabía, no sé si usted lo sabía, que el domingo es el día en que más suicidios ocurren en el país. Los domingos es cuando más la gente se suicida a sí mismo, se quita la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el domingo vivimos esa experiencia tan triste? ¿Por qué los domingos es cuando la gente quiere dejar de vivir? Bueno, hay varios, esto es un artículo del Colombiano, varias razones para eso, de lo que llaman la depresión de los domingos. La falta de actividad, entonces la gente ha venido de una carga laboral en semana muy compleja, llega el domingo, se detiene y empieza la crisis, porque las cosas importantes empiezan a aparecer en la cabeza, ¿cierto? Los hijos, las decisiones importantes, el matrimonio, lo que vamos a hacer, relaciones, mamá, papá, hijos, todo eso empieza a venir a la cabeza. También por el temor de comenzar la semana y la soledad. Se dice que son algunos de los causantes de este fenómeno que llaman la depresión de los domingos y que lleva a que la gente quiera quitarse la vida. En Colombia hay 1.810 suicidios al año, de los cuales 365 se dan los domingos. Una cifra muy, muy, muy alta. Y la mayoría de esos, o la mayoría no, todos esos suicidios, 365, ocurren siempre de 3 de la tarde a 6 de la tarde. La hora triste de los domingos. Dicen algunos, y dando alguna explicación de por qué ocurre este fenómeno, dice un psicólogo de apellido Calvo: los domingos son particularmente difíciles para las personas, pues se rompe la rutina, queda tiempo libre para reforzar los pensamientos intrusivos y las distorsiones cognitivas y tener que enfrentar la nueva semana con toda la carga emocional que eso demanda. Lleva a que en este día aumente la tendencia suicida, sobre todo cuando se acerca la noche y la persona se siente que se le va agotando la esperanza. Depresión del domingo. ¿Qué pasó? Si hasta hace una semana todo lo que decíamos del trabajo era bonito, todo lo que decíamos acerca de los lunes nos fue cambiado, dijimos, sí, los lunes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese diseño que Dios dio al trabajo? ¿Qué pasó con la bendición para la cual Dios hizo el trabajo? ¿Por qué parece que no disfrutamos el trabajo? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, la culpa en un sentido, o la razón de esto no la va a encontrar en usted mismo. La razón por la que usted no disfruta y tiene esa depresión y los domingos en la tarde nos coge como una nostalgia, una preocupación, una tristeza hacia el lunes, tiene que ver con algo que pasó hace muchísimo tiempo. Génesis capítulo 3 nos narra qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con ese paraíso? ¿Qué pasó con la dignidad del trabajo? Busquen en sus Biblias Génesis, vamos a estar entre Génesis 3, Génesis 2 y luego sobre el final les voy a llevar a otros textos en Eclesiastés, pero por ahora vamos a quedarnos en Génesis. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con el paraíso? Si Dios nos creó para que viviéramos en el paraíso, ¿por qué nuestra vida no parece un paraíso? ¿Por qué nuestra casa no parece un paraíso? Bueno, todos sabemos la respuesta, ¿no? El pecado entró a la escena humana y arruinó todo.
lo arruinamos todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo entró el pecado? El capítulo 2, verso 17 nos dice qué es lo que pasó. Capítulo 2, verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios había creado la humanidad, hizo todas las cosas preciosas que hemos venido hablando las semanas anteriores. Creó el universo, nos puso en él para que lo cultiváramos, para que lo cuidáramos. Nos dio su imagen y nosotros sentimos el deseo de trabajar porque Dios mismo trabaja y cuando trabajamos somos imagen de Dios. Pero en medio de la creación, Dios creó también un árbol, ¿cierto? Y le dijo al ser humano, de todos los árboles del campo pueden comer, pero de este árbol no comerán. ¿Qué tenía especial ese árbol? Imagínense por un momento esta escena. Usted está en su casa, si vive en una unidad residencial de apartamentos o de casas, o en una torre, en una casa sola, llega Servientrega a su casa. Llega una caja, ¿cierto? Una cajita como medio grandecita, se la ponen a usted, se la entregan a usted, ¿cierto? Pero esa caja va dirigida para su esposo, su esposa, su hijo, su hija, que está de viaje y regresa en una semana. Y usted no sabía que esa caja iba a llegar y no sabe qué hay en esa caja. ¿Qué empieza a pensar usted? ¿Qué habrá en esa caja? Entonces llama, hijo, ¿cierto? Amor, te llegó una cajita. Ah, bueno, muchas gracias. ¿La puedo abrir? No. ¿Y qué tiene la caja? ¿Cierto? No te puedo decir, pero si la abres te vas a hacer daño. Peor, ¿cierto? Queda uno como peor con esa respuesta. Y uno dice, pero ¿por qué no la puedo abrir? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es que hay de especial? ¿Es un regalo para mí? No, ¿cierto? ¿Me hace mejor? ¿Es algo que es chévere? No te puedo decir, simplemente no la abras. Dios crea un árbol. Nosotros nos preguntamos frente al árbol, bueno, ¿qué tenía este árbol? Pues, ¿qué había en ese árbol que Dios dijo de todos menos de ese? Muy seguramente nada. Y muy seguramente, como en la cajita, no es que hubiese algo especial, pero lo que nos hace a nosotros querer tener el control y querer abrir la caja es el deseo de nosotros poder hacer con ello lo que nosotros queramos. Dios puso ese árbol y tal vez no había nada especial en ese árbol, no había algo que nos sacara ventaja o había algo que nos fuera a perjudicar en gran manera. Simplemente Dios puso el árbol y dijo, no lo toques. Y el árbol en el jardín del Edén se convirtió en una prueba de lo que iba Dios a querer de nosotros de ahí en adelante, y es si estábamos dispuestos a creerle porque Él decía que lo hiciéramos, a obedecerle simplemente porque Él nos dijo que lo hiciéramos. No lo toques. Pero explícame por qué, pero decimos por qué, ¿cierto? No lo toques. Una prueba de qué tanto estábamos dispuestos los seres humanos a obedecer a Dios, no orientados porque al obedecerlo me va a pasar algo bueno o algo malo, sino orientados más bien por el puro deseo de Dios. Dios quiere que le obedezca, entonces yo no abro la caja. Pero ustedes conocen la historia, el ser humano, Adán y Eva, comieron del fruto, tocaron el árbol, comieron de la fruta. Y entonces llegamos a ser como Dios. Y llegar a ser como Dios es llegar a ser las personas que tienen la autoridad sobre sí mismo. El desafío que hay al tomar ese árbol es, tú me estás diciendo que no lo haga. Cuando yo me hago como Dios ya tú no eres mi autoridad, yo soy mi autoridad. Es decir, yo abro la caja que yo quiera. Yo como el árbol que yo quiera. La persona en autoridad deja de ser Dios y empezamos a ser nosotros mismos. Y entonces, a partir de esa escena, la ruina llega al paraíso. Aquello que era tan precioso, tan hermoso, llegó a convertirse en una cosa horrible. Y muchas cosas pasan en el paraíso. Ustedes empiezan a ver en el relato de Génesis capítulo 3 todas las cosas que trae. Trae vergüenza. Miren que en el capítulo 2, verso 25 al final, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos
se avergonzaba. Miren ahora el capítulo 3, verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar después de haber tomado del fruto, andaban recorriendo el jardín. Entonces corrieron ¿a qué? A esconderse de Dios entre los árboles para que Dios no los viera. Entró la vergüenza al ser humano. Esta semana alguien me preguntaba, hablando de ese texto, ay pastor, o sea que todos vendríamos a la iglesia desnudos y no sentiríamos vergüenza. Y le dije, sí, ¿cierto? Pero ya solamente pensar en eso nos da risa, ¿cierto? En la posibilidad, y nos ponemos como rojitos. Que usted va a llegar a la iglesia nudista, ¿cierto? Usted va llegando ahí. Se ve raro, no nos podemos imaginar esa escena porque hemos sido permeados nosotros por el pecado. Pero la realidad era esa, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, pero aún con aquella que iba a ser mi esposa, porque uno puede decir, no, es que son esposos, entonces no se avergüenzan. Pero aún en ese sentido hay un sentimiento de vergüenza con la pareja. Decir, uy, ¿cierto? Por lo menos iniciando, hay un sentimiento como de que esto es algo muy, muy reservado y que hay algo en mí que como que no está bien, que yo no quiero dejar que la otra persona vea. La vergüenza entra a la escena humana. La culpa llegó a ser una realidad porque no lo era así. Entonces el hombre empieza a culpar y es que fue la mujer que me diste. Se siente que él también es culpable y se esconde y evade a Dios. Todas las cosas que eran buenas en gran manera llegan a ser fracaso y ruina para el ser humano. El pecado dañó todo lo que nosotros somos hoy en día. Las relaciones, el ser humano perdió su relación con Dios. Se dice antes de la caída que Dios jugaba en el jardín con el hombre y se paseaba, ¿cierto? Y tal vez ahí charlaban y se sentaban debajo de un árbol Dios y el hombre y charlaban un poquito y tomaban un tinto. Ya eso se perdió. Ahora el hombre corre de Dios, no quiere tener una relación con Dios, se esconde de Dios. Dios le suena como a alguien extraño, no quiero tener relación con Dios. La relación con Dios se quebró, se arruinó. La relación del hombre consigo mismo también se arruinó. Se avergonzó de quién era. Entonces, ¿qué hizo? Cogió hojitas y se hizo un vestido, ¿cierto? Taparrabo y que a mí nadie me vea. Sintió vergüenza acerca de sí mismo. Desde ese momento el hombre no se puede aceptar a sí mismo. Vive un sentimiento de vergüenza que yo soy, yo soy feo, a mí nadie me quiere, todos me odian. Una falta de aceptación de sí mismo. ¿Por qué? Por el pecado. No es por la sociedad, no es porque lo que te hicieron de niño o de niña. El pecado, sea tuyo o el pecado de otros, trajo esa realidad a nuestra vida. Relación con Dios rota, relación con nosotros mismas rota. Ahora, ¿qué de la relación con los demás? Al comienzo de la narración del Génesis, carne de mi carne, hueso de mis huesos, mi varona, porque el término original en hebreo es mi varona, ¿cierto? Y era como una cosa que la vio y dijo, esto era lo que yo necesitaba. Porque el hombre veía que cada uno tenía su compañero, los animalitos, y él decía, no, la vaca no me gusta, la yegua no me gusta, y veía, empezaba a buscar, y no había como algo que llenara su corazón. Entonces Dios permitió de la costilla, ustedes conocen la historia, y el hombre se satisfizo en esa realidad de esa nueva compañera que tenía para vivir. Y le echaba piropos, eso es un piropo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿cierto? Entonces cuando le diga a su esposa ahorita al salir, tú eres la carne de mi carne, hueso de mis huesos, recíbalo como un piropo, ¿cierto? Esa realidad se perdió también en el Edén. Y entonces ya no es la carne de mi carne, huesos de mis huesos, sino la mujer que me diste, ¿cierto? ¡Qué belleza, Señor! ¿No me pudiste dar otra mejor? Y empieza entonces las relaciones también entre las personas interpersonales a dañarse. Ya no es mi amor, sino vieja, ¿cierto? Ya no es cariño, sino eso, vieja o señora, ¡hey! Empezamos a vivir esa distorsión también en nuestras relaciones unos con otros y el hombre empieza a culpar a los demás por su fracaso. Es que a mí me va mal por culpa de mi jefe, es que a mí me va mal por culpa de mis papás, es que a mí me va mal por culpa de mis hijos. Y empezamos a culpar a todos por culpa del presidente, del alcalde, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y empezamos a distorsionar nuestras relaciones con los demás. Ruina total trajo el pecado a nuestra realidad. Cuando nos preguntamos qué es lo que está mal, qué fue lo que pasó,
regrese al relato de Génesis. El pecado entró a escena y arruinó todas las realidades del ser humano. Pero no solamente las realidades de la vida privada del ser humano, sino también las realidades de la vida pública del ser humano. Miren conmigo el capítulo 3, versos 16 al 19. 3:16 al 19. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor, la entrada del dolor. Desearás a tu marido y él te dominará, ¿cierto? Usted querrá ser la jefa de la casa, pero finalmente él te terminará dominando. Ese deseo de dominio, Dios le dice, te vas a frustrar porque vas a querer, pero finalmente él te va a dominar. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La relación con la tierra también es dañada. Con penosos ¿qué? Trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Así que no solamente la vida privada del ser humano fue dañada, sus relaciones más cercanas, sino su vida pública, su trabajo. Cardos y espinos. Recuerden ustedes que al comienzo, cuando Dios nos creó y nos dio el trabajo, Dios nos dio el trabajo como una bendición para que cultiváramos la tierra, y la tierra iba a florecer, iba a dar buenos frutos para comer, buenas cosas para disfrutar la tierra. Ahora el mismo trabajo del hombre de cultivar la tierra le va a producir cardos y espinos. El mismo esfuerzo para cultivar la tierra, para labrarla, ahora se iba a convertir en algo infructuoso. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes cuando niños hicieron el experimento del frijolito. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Un vasito del algodón y uno todos los días revisándolo y mirando a ver, y uno cada media hora a ver si pasaba algo. Una expectativa, un cuidado, una dedicación, un trabajo para llegar al día en que ¡pum! Frijolito y ya, ¿cierto? Y uno dice, ¿y qué? Tanto cuidarlo, tanto sentarme a ver qué pasaba para terminar con esto. Así se llegó a convertir entonces el trabajo para nosotros. El trabajo perfecto. ¿Cuál sería el trabajo perfecto? Piense por un momento que usted le ha dicho a alguien: uy, no, pastor, para mí el trabajo perfecto sería este. Trabajo perfecto. ¿Tiene usted un trabajo perfecto? ¿Ha tenido usted un trabajo perfecto? Donde usted se sienta totalmente fructífero, feliz, placentero. No, porque muchas veces, decimos, no, mi trabajo perfecto es un trabajo en que yo haga lo que me guste hacer. Bueno, consigues un trabajo donde haces lo que te gusta, pero te pagan muy poquito. Entonces dices, sí, me encanta lo que hago, pero es que con ganas yo no vivo, ¿cierto? De deseos no vive el hombre, de buenas intenciones no vivo. Pagan muy poquito. Dice, bueno, pagan muy bien. El trabajo perfecto es cuando me paguen tantos millones de pesos por hacer esto. Te pagan muy bien, pero no te gusta lo que haces. Entonces sí, me pagan muy bien y estoy feliz porque me alcanza para todo, estoy ahorrando, pero estoy aburrido porque eso no es lo que yo quiero hacer, para eso no nací, ¿cierto? Yo quisiera hacer otra cosa. Pagan muy bien, trabajo perfecto, que paguen muy bien y que yo haga lo que me gusta. Sí, pero te pagan muy bien, haces lo que te gusta, pero no hay resultados en la empresa. Es decir, estás feliz con tu trabajo, te gusta lo que hacen, te pagan muy bien, pero no te está yendo bien en los resultados de la empresa. No vendes bien, ¿cierto? La cosa va mal, no hay clientes. Trabajo perfecto. Bueno, listo. Trabajo perfecto, que paguen bien, que haga lo que me guste, que tenga resultados.
Sí, pero el jefe no me gusta. Es un mal jefe. Yo lo veo y se me daña el almuerzo. Trabajo perfecto. ¿No les parece a ustedes que en eso se resume nuestra vida laboral muchas veces? Nuestra realidad. Que vivimos como en un sentimiento de cardos y espinos. De no sentirnos felices, placenteros con lo que hacemos, con lo que nos pagan, con quienes trabajamos. Siempre hay algo, cualquier cosita que uno diga, sin mucho pero, siempre hay un pero, y hay un sentimiento en nuestro corazón de inutilidad o de sentirse que no estamos dando fruto, que no lo estamos disfrutando, de que no hay placer completo. Que sí, estamos cultivando la tierra, pero la tierra nos da cardos y espinos. Vivimos cultivando y nos nacen espinas y nos nacen cosas que no dan fruto. ¿Cómo tratamos con ese sentimiento? ¿Cómo tratamos con ese sentimiento de frustración, de sentirnos que no estamos dando fruto, sino que estamos produciendo cardos y espinos que no nos traen placer, que no logramos disfrutar? ¿Cómo tratamos con eso? ¿Qué caminos tenemos para vivir esa realidad? Porque no es cambiar de trabajo muchas veces, esa es la realidad que tenemos que vivir. No podemos, siempre hay algo que no nos parece y siempre andamos buscando algo mejor. Por más que usted llegue a ser el gerente general de una compañía, usted ya está buscando ser el gerente general de una más grande. Usted dice, el sueño de mi vida es llegar a ser gerente general de tal empresa. El sueño de mi vida es cuando saque a mis hijos adelante como ama de casa y vayan a la universidad. Cuando llegue eso, usted va a sentir todavía que, ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? Para que se vayan, yo me quedé solo, sola. Sentimiento de frustración, de no sentirse uno que está satisfecho con algo. Vivimos en esa realidad. ¿Cómo lidiamos con eso? Hay una historia, no sé si ustedes han visto la película se llama Amadeus, muy buena película, creo que es cinearte, y cuenta la historia de Mozart, ¿cierto? Y hay un personaje allí de apellido Salieri. La película es muy chévere porque narra la historia de un muchacho que quiere llegar a ser concertista famoso, y él le dice a Dios en su adolescencia, Señor, si me haces tan buen intérprete musical y tan famoso como Mozart, yo me voy a volver célibe, me voy a volver un hombre de oración y no voy a tener mujeres a mi alrededor y me voy a consagrar a ti, ¿cierto? Si me haces tan famoso y tan buen músico como Mozart. Pasan los años, él no conocía a Mozart, Mozart ya tenía empezando a tener gran fama, él no. Estudió música, se graduó con honores, excelente intérprete musical, llega a trabajar en un lugar muy bueno y llega el día en que conoce a Mozart. Y la sorpresa para él tan grande cuando se da cuenta que ese Mozart que lo tenía en la cumbre, en la idolatría de su alma, que decía yo quiero ser como él, es un hombre para nada especial, ¿cierto? Parecía un vago de pueblo. Y él dice, ¿Mozart? Y empieza a sentir que la gente empieza a apreciar más la música de Mozart y empieza a arder en deseos. Entonces deja de dedicarse a lo que está haciendo porque es buen músico y empieza a vivir su vida para arruinar la vida de Mozart. Y consumido en el deseo de la venganza y decir yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero ser como Mozart. Mozart es un mal personaje y empieza a vivir su vida para arruinar la vida de este otro personaje. ¿No les parece que así a veces nosotros vivimos nuestra realidad? No es que nosotros no disfrutemos lo que hacemos, no es que a nosotros nos paguen mal por lo que hacemos, sino que vemos que al otro le pagan más. Porque que vemos que el otro disfruta más, tiene más tiempo para la familia que yo. No es precisamente que nos vaya mal a nosotros, sino que al otro le va mejor o menos mal que a nosotros. Y empezamos a vivir nuestra vida no para disfrutar lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, la medida del don de Dios para nosotros, sino empezamos a vivir nuestra vida comparándonos con el vecino, el carro que compró, la esposa que tiene, los arreglos de la esposa, y empezamos a comparar, ¿cierto? El tipo de trabajo que tiene, el salario que se gana, y empezamos a vivir nuestra vida así. Y nos olvidamos de lo que sí nosotros tenemos. Un camino, y el camino que tenemos para salir de ese deseo o ese sentimiento de sentirnos infructuosos, inútiles, es contentamiento.
contentamiento. Si ustedes son honestos y si somos honestos, muchos de nosotros soñábamos con llegar a este punto de la vida, ¿cierto? Soñábamos con poder sacar a los hijos de la casa, estar los dos juntitos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Pero cuando llegó ya no es lo que soñábamos, sino se convierte como en una pesadilla porque no podemos hacer nada, nos sentamos a leer el periódico todos los días y ahora ¿qué hacemos? Y nos miramos a la cara y vamos a caminar al parque. Pero si recordamos, eso era lo que deseábamos. Pero empezamos ahora a compararnos, pero es que mira aquel, este todavía hace esto y hace aquello y van a aquello. Y empezamos a vivir una vida lejana del contentamiento. Muchos de nosotros no es que queramos algo, sino que queremos algo más que los demás. Muchos de nosotros no es que queramos ser futbolistas, por ejemplo, sino muchos quieren llegar a ser James Rodríguez o Falcao. Y no todos van a llegar a ser James y Falcao. Muchos pueden llegar a ser futbolistas, pero no todos pueden llegar a ser como ellos. Entonces lo que queremos realmente no es ser futbolistas, sino ser como esos personajes que están allí. Y vivimos nuestra vida en comparación. Contentamiento. Palabra clave en nuestra vida, que aprendamos a estar contentos. El corazón nuestro siempre anhela más. Yo deseaba este momento, ¿cierto? Yo decía en medio de mis estudios, servir al Señor, Señor, que pueda tener la libertad para servirte, que yo pueda hacer esto y aquello. Y ahora que estoy aquí estoy pensando, ay, pero si tal cosa, si me invitaran más seguido a ir a otras iglesias a predicar, ¿cierto? Y si pudiéramos hacer esto y tuviéramos un equipo de alabanza de tal manera, un grupo de jóvenes de tal manera, un grupo de parejas, una cantidad de cosas, un sonido, consumiendo en deseos, ¿cierto? Y empieza uno a compararse con el vecino porque siempre el jardín del vecino es más verde, ¿cierto? Y empieza uno a ver, pero es que mira y este predica la prosperidad y vea cómo le va bien. Este es un hereje y vea cómo tiene bendición. Y empieza uno a vivir eso. Y sé que cada uno de ustedes vive esas realidades en los lugares donde están, de trabajo. Empiezan la comparación, la insatisfacción, y dejamos de vivir en lo que el apóstol Pablo llamaba contentamiento. He aprendido a vivir humildemente y sé también vivir en abundancia. Con todo y por todas esas circunstancias he aprendido el secreto para vivir contento. Contento. Uno siempre está en la mitad. Usted nunca es el peor de los mortales, ni el más mal pago de los mortales, ni tiene el peor trabajo de los mortales. Pero tampoco usted es el mejor pago de los mortales, ni tiene el mejor trabajo de los mortales. Uno siempre anda mirando hacia abajo y mirando hacia arriba. Contentamiento es un camino para vencer ese sentimiento de no sentirse fructífero. Segundo pensamiento que nos puede ayudar a librarnos de este sentimiento: priorizar o privilegiar. No todos son cardos y espinos. No todo lo que produce la tierra es cardos y espinos. Sí, si usted siembra una matica de mora, una rosa, tiene espinas, pero no solamente espinas, ¿cierto? La mora no solamente espinas, tiene fruto y hay frutico y hay que sacarlo. Lo que tú puedes hacer y lo que tú sí tienes que hacer es tratar de identificar cuáles cardos y espinos estás dispuesto a soportar y cuáles no. Es decir, para mí, ¿qué es más importante? ¿Hacer lo que me gusta aunque no me paguen lo que yo creo que me deberían pagar? ¿O que me paguen lo que me deben pagar así yo no disfrute el trabajo? Decisiones de priorizar y de privilegiar. Nunca vamos a poder tener el trabajo perfecto, así que tenemos que empezar a pensar qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar y qué cosas no. Me gusta mucho como lo presenta el libro de Eclesiastés, que es tal vez una de las cosas que usted debería considerar al momento de priorizar. Eclesiastés capítulo 4, Cuatro, 6. Vamos a leer desde el 4. Que aquí hay un secreto de lo que usted debería priorizar al momento de decir, sí, cardos y espinos, pero ¿qué cardos y espinos quiero yo?
y cuáles no. Verso 4 de Eclesiastés 4, la página 697 de esta Biblia. Página 697. Vi además, o va a aparecer en pantalla, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Es decir, tanto el que lucha por sacar adelante a su familia, ese despierta envidia porque es muy trabajador, es tremendo hombre, tremenda mujer. Tanto el que ya tiene éxito y usted dice, uy, ese la tiene completa, pues ambos despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Verso 5, el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. El necio dice, pues como no voy a disfrutar el trabajo, ¿para qué trabajo? Mejor quedémonos, ¿cierto? Si yo no lo voy a disfrutar, no hagamos nada. Eso dice el necio. Pero mire el verso 6. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. Verso 8. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto? ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una tarea penosa. Así que la Escritura presenta una de las cosas que deberíamos priorizar. Más vale poco, la palabra en hebreo es con un puñado de tranquilidad, que mucho, ¿cierto?, con intranquilidad, o muchas riquezas para vivir una vida intranquila, con fatiga, con las dos manos llenas de fatiga, dice desde el hebreo. Creo que muchos de nosotros tenemos que pensar que la única pregunta que yo me debo hacer para ingresar a un nuevo trabajo no es cuánto me van a pagar. ¿Es importante? Sí, pero no debe ser la prioridad. No debe ser la prioridad. Porque muchos están viviendo trabajos donde sí les pagan muy bien, pero trabajan de domingo a domingo y son negreros, pierden familia, pierden una cantidad de cosas por su trabajo. Es mejor poco con un puñado de tranquilidad, ¿cierto?, que muchas riquezas con las dos manos llenas de fatiga y de cansancio. Y que usted llegue el fin de semana y el único contacto que tenga su familia es cuando se levanta, porque todo el día pasa dormido por el cansancio que tiene. Y es, tráigame el tinto o desayunemos en la cama y ya. Más vale poco con tranquilidad que mucho con las dos manos llenas de fatiga. Ahora bien, contentamiento, priorizar, privilegiar. Hay una tercera cosa que yo creo que nos ayuda en este sentimiento de ser infructuosos, y tiene que ver con el hecho de que muchas veces es un sentimiento divino. Muchas veces la intranquilidad, el sentir que yo no debo estar aquí, que esto es infructuoso, que yo estoy como aburrido con este trabajo, a veces, no siempre, a veces es un sentimiento divino. Les hablo de lo que conozco, mi propia experiencia. Yo empecé a estudiar otra carrera, mercadeo, contento, me iba bien, ¿cierto? Buen estudiante, empecé a trabajar, me iba muy bien en mi trabajo, pero dentro del corazón había algo que me decía, ay, sí, el problema no es que te vaya mal o que seas un desastre para esta profesión o eso, no. El problema no es que el estudio no te guste, no, me gustaba, chévere, pensar en nuevas ideas, nuevos productos, bacano, chévere, pero había algo dentro del corazón que yo decía, yo no nací para esto, ¿cierto? Hay algo más, hay algo más. Y Dios, bendito el Señor, puso esa insatisfacción en mí. Y me hizo moverme, y bueno, ya ustedes conocen más de la historia, por eso estoy aquí, ¿cierto? Pero ese sentimiento me hizo despertar el deseo de moverme a otra realidad. Muchos de ustedes tienen ese sentimiento de sentirse infructuosos, como que no dan frutos, como que no disfrutan, que aunque me paguen bien, que aunque sea un buen jefe, que aunque tal cosa, que aunque tal cosa, que aunque tal cosa, todo está bien en mi trabajo, todo está bien con la gente, pero yo no logro disfrutar esto. Tal vez Dios está queriendo hablar a tu corazón y moverte para otro lugar. A veces Dios hace eso, que uno empieza a sentir como una incomodidad y finalmente Dios termina moviéndolo a uno de esa realidad.
3 caminos para vencer ese sentimiento o para lidiar con ellos, porque finalmente no lo vamos a poder vencer. Contentamiento, privilegiar qué cardos y espinos me aguanto y qué cardos y espinos no, pero siempre va a haber cardos y espinos, mis queridos hermanos. Y número 3, preguntarle al Señor si ese sentimiento de no sentirme fructífero, de insatisfacción, es un sentimiento que viene de Él para que yo me mueva a otra realidad de vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? Pero finalmente vivimos con eso en el corazón. Dice Eclesiastés capítulo 2, verso 17, y con esto vamos cerrando. Aborrecí entonces la vida. ¿Ha llegado usted a decir eso alguna vez? Aborrezco esta vida. Este hombre llegó a decir eso. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. No disfruto esto, no disfruto esto, no disfruto esto, no disfruto esto, no disfruto esto. Vidas que ya no disfrutan absolutamente nada. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Muchos de nosotros hemos dejado de disfrutar la vida. Y eso se nota en la forma en que hablamos, en cómo nos expresamos, en cómo nos relacionamos. ¿Cómo estás? Ya usted sabe, ahí se sale por el alma. Pero tal cosa, y tu familia, y ya hay personas que no disfrutan nada, no es solamente el trabajo, nada, todo les parece absurdo, todo les parece sin sentido y vacío en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué es la razón que nos lleva a vivir esa realidad tan triste y tan profunda? ¿Y cómo podemos recuperar el sentimiento de utilidad, de satisfacción, de sentirnos que aunque haya cardos espinos, sin embargo estamos fructíferos y estamos caminando hacia adelante? ¿Cómo recuperamos eso? ¿Por qué no sentimos eso? Verso 24 del mismo Eclesiastés. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también que esto proviene de Dios. Porque, verso 25, ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? ¿Quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Nada, nada, nada será satisfactorio bajo el sol si Dios no es lo más satisfactorio para nosotros. ¿Quién puede comer y beber si no es por Dios? Si no es por la mano de Dios que está allí. Realmente lo que está diciendo, si Dios no es el motivo de ese deleite y de esa delicia, ¿quién puede disfrutar la vida si primero Dios no es ese deleite y ese placer en la vida de una persona? Y la respuesta es nadie. Yo no voy a disfrutar nada bajo el sol en esta vida si yo primero no hago a Dios mi mayor delicia. Porque yo fui creado, recuerden, yo fui creado en primer lugar para glorificar a Dios, para encontrar en Él mi deleite y mi delicia. Si yo no vivo la vida orientada hacia eso, todo lo demás se me va a hacer no placentero, no lo voy a disfrutar, voy a vivir una vida de vacío. Porque el corazón es como un rompecabezas gigantesco, donde yo voy poniendo piezas, trabajo, salud, esposo, esposa, hijos, padres, estabilidad, jubilación, y usted empieza a construir ese rompecabezas. Y aunque usted tenga todas las piezas, el rompecabezas jamás será satisfecho, completado, lleno, si usted no pone la pieza principal, la piedra angular, la pieza principal de ese rompecabezas que se llama Dios Todopoderoso. El día en que usted pone esa pieza en su lugar, las demás cosas empiezan a cobrar sentido. Como en esas películas de Indiana Jones donde están por allá en unas pirámides y falta una piedrita. Y busquen la piedrita y toda la película es buscando la piedrita, ¿dónde está la piedrita? Y encuentran la piedrita, la ponen ahí, eso se abre y se construye. Bueno, así es nuestra vida. No va a ser funcional, no va a ser útil, no va a ser satisfactoria hasta que no hagamos de Dios el centro y la pieza que se incrusta en nuestro rompecabezas. Porque nadie puede comer y beber y disfrutar de la vida si no es por Dios.
Así que si tal vez vives eso, que no te satisface nada, tal vez es porque no has puesto a Dios como tu porción, como tu delicia. Y estás tratando de saciar tu sed en estanques secos y estás dejando la fuente. Nadie puede comer y beber y disfrutar de la vida si no es por Dios. Verso 26, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. También esto es absurdo y es correr tras el viento. Aquel que hace de Dios su delicia, Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría para disfrutar lo que tiene. En cambio, al que no se deleita en Dios, Dios le da el regalo de que consiga plata, ¿cierto? Que se haga rico, pero no feliz. Y que acumule tantas riquezas para después tenérselas que dejar a otro. Ese es el regalo de Dios para aquellos que no se deleitan en Él. ¿Quiere plata? Ahí tiene el regalo de Dios. Dios dice que le va a dar riquezas y que acumule a aquellos que no han hecho de Él su deleite. ¿Para qué? Para que después se la dejen a aquellos que sí se han deleitado en el Señor. Que hagamos del Señor nuestra mayor delicia, que hagamos del Señor nuestro mayor deleite. Yo quisiera invitar al equipo de alabanza y vamos a cantar. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos así y nos cuesta esperar en Dios. Difícil sé que es, nuestra mente dice no es posible, yo no puedo confiar en Dios, me cuesta confiar en Dios en estas circunstancias, me siento confundido, no sé qué hacer en mi trabajo, siento eso de cardos y espinos y cada día es un cardo y un espino y me pullo con una cosita de esas y no me alimento bien de mi trabajo. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado esta mañana? Si es lo que debes tener es más bien contentamiento y aprender a dar gracias. Si tal vez lo que debes es empezar a priorizar y decir, bueno, esto soy capaz de soportarlo porque finalmente tengo un puñado de tranquilidad, aunque no me paguen muy bien y yo puedo soportar eso. ¿Qué es la realidad que estás viviendo? ¿A qué te está llamando Dios a vivir? Y vamos a cantar, y especialmente aquellos que sienten que necesitan ser ministrados por el Señor en su insatisfacción, que no se sienten satisfechos, que han dejado de disfrutar su matrimonio, que han dejado de disfrutar su trabajo, sus hijos, que todo les parece vano y vacío. Entreguémosle ese sentimiento al Señor y el Señor es difícil esperar en ti. Y cantémoslo como una oración y renovemos nuestra confianza en el Señor.